dice: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. Es Pablo el que se dirige a aquellos que estaban en la sinagoga. Pablo hace todo un recorrido del pueblo de Israel para llegar a las promesas cumplidas del Mesías en Jesús como descendiente de David. Hace memoria de la fidelidad de Dios, del Dios que los eligió, del Dios que los hizo libres, del Dios que los hacía vencer en las batallas, del Dios a quien les nombra profetas y reyes, del Dios que cumple su promesa enviándoles el Mesías en la persona de Jesús. Pero todo este proceso significó también un peregrinar largo y muchas veces tedioso, por hacer solamente mención de los 40 años en el desierto, buscando ansiosamente la tierra prometida. Cuando recordamos que el desierto es un lugar inhóspito, un lugar de extremo frío, un lugar de extremo calor. El desierto nunca es un lugar de vida, por eso que casi no hay naturaleza. 40 años purificándose, 40 años donde fueron suscitando muchas veces distintas crisis y entra en rebelión el pueblo de Dios. Pero en todo este proceso siempre queda demostrada la fidelidad de Dios, que no deja de amar a su pueblo. La fidelidad de Dios, que escucha a su pueblo y que responde a su pueblo. Pero el desierto es el desierto. La purificación es la purificación. Nada de ese acompañamiento de Dios eximió al pueblo de Israel de este camino de maduración en la fe y de purificación en la fe. Por eso que también nuestra vida muchas veces está asignada por la cruz, y particularmente por la cruz que nos toca a cada uno. Junto a la cruz nosotros tenemos también la certeza de la gracia y la certeza del don de Dios. Jesús nos bendice desde la cruz. Hacer memoria del Dios que acompaña a su pueblo, del Dios que nos elige, del Dios que eligió a su pueblo, al cual fue providente, pero que durante mucho tiempo y muchos años también fue purificando por el camino de la vida. En el Evangelio de hoy hay una enseñanza muy importante que nos remite a aquel bendito gesto del lavado de los pies. Ustedes han vivido en carne propia el gesto de Jesús, que hoy nos lo recuerda el Evangelio, ¿no? El servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Esto sería, podemos decir, como el título de esta misa que tendríamos que guardarnos hoy en nuestro corazón. El servidor no es más grande que su Señor, ni el Señor más grande que su servidor. Jesús nos enseña esta igualdad de dignidad. Cuando se refieren a las personas, y a veces es un término que se usa mucho en las fábricas o en las empresas, y el término que nos dice recursos humanos, ¿no? Hace muchos años escuché a alguien que criticaba esa frase y decía que no está bien decir recursos humanos, porque suena a una cosa, el ser humano como una cosa que aporta, como algo que aporta. Se tiene ese recurso o se descarta ese recurso, que es el problema de nuestra sociedad. Nosotros somos más que recursos humanos, somos personas. Es un lenguaje que es peligroso, porque nos acostumbramos a cosificar al ser humano. Jesús nos hace iguales en dignidad y lo demuestra con los hechos, con los gestos. Por eso Él lava los pies. Él hace el trabajo del esclavo. En aquella época, los esclavos que estaban en las casas eran los que lavaban los pies de las personas que llegaban de visita, o del dueño de casa que volvía para su hogar. Para ser cristianos, para seguir las enseñanzas de Jesús,
Tenemos que aprender a poner en práctica esto que Él enseñó con sus gestos en primer lugar y con su concepto, con sus palabras, que nos dejó bien clarito cuál es el camino que Dios tiene para con la humanidad. Es el camino del amor, es el camino de la misericordia, es el camino de la salvación, es el camino de la dignidad, es el camino de la vida, el de la vida en abundancia. Todo aquel que atente contra la vida humana está atentando contra Dios. Todo aquel que no respete el derecho de los hombres está atentando contra Dios. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me envió. Aquí Jesús habla de una profunda unidad del Padre que lo ha enviado. Si lo recibimos a Jesús, estamos recibiendo al Padre. Si nosotros recibimos al nuestro prójimo, estamos también recibiéndolo a Jesús. Porque lo que le hagamos al más pequeño, a Jesús se lo estamos haciendo. Nuestra vida cotidiana se convierte en aquel lugar de encuentro con Dios. Nuestra historia, la historia de la humanidad, se convierte a partir de Cristo en el lugar teológico de encuentro entre Dios y los hombres. Vamos a pedirle a Dios entonces en esta Eucaristía que, como a los discípulos de Emaús, su palabra y la celebración de la Eucaristía nos abra los ojos, nos abra el corazón para reconocerlo vivo y presente en medio nuestro y para que, como Él decía, lo imitemos y obremos como el mismo Jesús lo hizo con sus enseñanzas, pero sobre todo con sus gestos.